la continuidad de una función en un punto. Soy el ingeniero Alberto de Steffen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuidad de una función en un punto. La continuidad de una función sabemos que en forma informal decimos de que una función es continua si no tiene espacios vacíos, si no tiene saltos la función. Pero ahora vamos a encontrar cómo encontrar la continuidad de una función en un punto. Hay una definición que nos dice lo siguiente. Se dice que una función f es continua en un punto A si y solo si las siguientes tres condiciones se cumplen. La primera, f de A está definida, o sea que A pertenece al dominio de esa función, o sea que para ese A hay un imán. Segunda condición, el límite de la función existe cuando x tiende a A. Aquí debemos recordar el concepto de lo que es la existencia del límite, que el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. Y una tercera condición, que el límite de la función cuando x tiende a A debe ser igual a f de A. O sea que en este caso el límite debe ser igual a su valor numérico. Y esas son las tres condiciones. Si las tres condiciones se cumplen, se dice que la función es continua en ese punto. Ahora, si una de esas condiciones no se cumple, se dice que f es discontinuo en ese punto A. Ahora, podría ser que no se cumpla la primera o la segunda, que no se cumpla una o varias. Acá hay una clasificación de lo que le llamamos la discontinuidad. Una función cuando no es continua es discontinua. Si una o dos condiciones o más condiciones no se cumplen, entonces es discontinuo. En el caso de no cumplirse, digamos, la condición 1 o 3, hablamos de una discontinuidad removible o evitable y se puede redefinir la función para hacerla continua. En el caso de no cumplirse la condición 2, o sea, la condición 2 es que en el caso de que el límite no exista, hablamos de una discontinuidad esencial o inevitable. Solo en el primer caso, cuando es removible, nosotros podemos redefinir la función y volverla continua, porque a nosotros en general nos interesan las funciones continuas. Esas son entonces las tres condiciones para determinar cuando una función es continua en un determinado punto. Aquí tenemos una visualización gráfica de la discontinuidad de una función en un punto A. Hay diferentes casos, digamos en la figura 1, en A tenemos un espacio vacío, ahí lo podemos ver. Hay que en ese caso f de A no está definido, ¿verdad? No hay una imagen para A, por eso hay un espacio vacío ahí. Esa es una función porque no se cumple la condición 1. Y esa es un tipo de discontinuidad removible, porque recuerden que cuando la primera condición no se cumple, hablamos de removible 1 o 3. Ahora en la figura 2, podemos ver que en A hay un salto, la función va a una parte y salta. Esas son funciones seccionadas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? El límite de la función no se cumple, o sea, la segunda condición. O sea, que el límite por la izquierda me da un valor y el límite por la derecha me da otro valor. O sea, la segunda condición no se cumple. En ese caso de no cumplirse la segunda condición, hablamos de una discontinuidad esencial. Ahora, en la figura 3, podemos ver ahí que la gráfica si se cumple el límite, si se cumple la condición 1 también. La única condición, se cumple la condición 1 y la condición 2, pero no se cumple la condición 3. La condición 3 debe ser, el límite debe ser igual a f de A. O sea, el límite debe ser igual a su valor numérico, pero no lo es, porque f de A es acá abajo, un punto aislado. Entonces, en ese caso, es la condición 3 la que no se cumple. En ese caso estamos hablando de una discontinuidad
removible también, ¿verdad? Porque es la condición 3 la que no se está cumpliendo. Ahí tenemos algunos casos entonces de la visualización gráfica de la discontinuidad, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo donde se nos pide determina si f es continua. Si es discontinua, clasifíquela, y en el caso de ser discontinua removible, redefina a la función. Acá podemos ver, tenemos una gráfica, la función que se nos pide determinar la continuidad o probar la continuidad. Es una función seccionada donde está dividida. La función es 3x menos 1 si x es menor que 1 y x menos 2 si x es mayor o igual que 1. Aquí aparece la gráfica de esa función, que miramos que es una función por partes, dado por partes. Ya desde aquí, desde la gráfica, nosotros podemos ver que esa gráfica en 1, porque nos están pidiendo determinar si la función es continua en x igual a 1. Ya vamos a ver y vamos a concluir sobre la gráfica. Con solo verla ya nosotros podemos saber si es continua o discontinua. Pero le vamos a probar las tres condiciones, porque las tres condiciones analíticas son lo que nos piden probar. Digamos, como estamos probando la continuidad en 1, vamos a encontrar f de a, que es f de 1. ¿Dónde está definido 1 ahí? Bueno, tenemos que ver en la gráfica, como es una función seccionada, a dónde pertenece 1. Miren, en la primera parte dice, los x menores que 1, aquí no está incluido 1. Pero en la segunda parte, los x mayores o iguales que 1, ahí está incluido 1. Entonces nos tenemos que fijar en qué parte de la gráfica está definido, porque a lo más va a estar definido en una sola región, ¿verdad? Entonces, como está definido en la segunda función, nosotros ese 1, f de 1, lo sustituimos en esta parte correspondiente, que es x menos 2. Sustituyendo 1 me queda 1 menos 2 y eso me queda menos 1. O sea que la imagen de 1 es igual a menos 1. Se cumple la primera condición. Ahora vamos a ir a encontrar el límite de la función cuando x tiende a 1, que es la segunda condición. Para ello vamos a encontrar el límite por la izquierda y el límite por la derecha, porque exactamente la función se está cortando en 1, donde nos piden analizar la continuidad. Entonces para ello necesitamos analizar el límite por la izquierda cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué hacemos acá? Cuando tenemos el límite de x tiende a 1 por la izquierda, tomamos la parte correspondiente. Como los x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, se refiere a los menores que 1. Entonces, la parte correspondiente en la gráfica, la podemos ver en la función por partes, corresponde a los menores que 1, que es correspondiente a los x. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, va a ser 3x menos 1. Esa es la parte correspondiente. Entonces ahora, evaluando el límite, todos estos límites yo los evalúo directamente. Me queda, sustituyendo 1, 3 por 1, menos 1, me queda 2. O sea que el límite por la izquierda me queda 2. Ahora, el límite por la derecha, cuando x tiende a 1 por la derecha, corresponde a los x un poquito mayores que 1. O sea que le corresponde la otra parte, que es x menos 2. Entonces, al evaluar este límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, que corresponde a x menos 2, me queda sustituyendo 1 en la x, me queda 1 menos 2 y me queda menos 1. Entonces miren que el límite por la izquierda me dio 2 y el límite por la derecha me dio menos 1. ¿Qué puedo concluir? Lo que puedo concluir, como son diferentes los límites por la izquierda y la derecha, yo concluyo que el límite no existe, ¿verdad? Entonces, al no cumplirse el segundo límite, la segunda condición no se cumple. El límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, por lo tanto el límite de la función no existe. La segunda condición no se cumple, tenemos entonces una discontinuidad esencial o inevitable, que es lo que nos dice la teoría. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Determine si f es continua en x igual a 0. Miren que ahí tenemos una función seccionada dada por tres partes. F de x es igual a x cuadrado si
los x son menores que 0 y mayores o iguales que menos 2. La gráfica es x menos 1 si los x son menores o iguales que 2 y mayores o iguales que 0. Y la gráfica es raíz de x si las x son menores o iguales que 4 y mayores que 2. Ahí tenemos también la gráfica de esa función. Entonces, como nos piden determinar la continuidad en x igual a 0, vamos a irnos a las tres condiciones. Lo primero, f de a, que es igual a f de 0, ¿a dónde la vamos a analizar? ¿A dónde vamos a sustituir? Bueno, en la parte correspondiente donde esté definido 0. Si nosotros miramos los intervalos, el primer intervalo es menor que 0 y mayor o igual que menos 2. Ahí no está incluido 0. Pero en el segundo intervalo me queda los x menores o iguales que 2, mayores o iguales que 0. En esa segunda parte o región está contenido 0. Por lo tanto, yo voy a sustituir la función en esa región x menos 1. Entonces me queda, donde está la x, sustituyo 0, me queda 0 menos 1, me queda menos 1. O sea, hay una imagen para f de 0, la primera condición se cumple. Ahora vamos a la segunda condición, que es encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0. Aquí también la gráfica se está partiendo en 0, entonces para encontrar el límite necesitamos necesariamente encontrar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite por la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿a qué valores corresponde? Corresponde a los menores que 0, a los valores un poquito menores que 0, entonces yo tengo que saber cuál es la parte correspondiente ahí. Si me fijo, los menores que 0 están dados en la primera región. Miren la región de ahí, es los x menores que 0, mayor o igual que menos 2. Entonces la parte que le corresponde es x cuadrado. Al evaluar el límite, entonces me queda x cuadrado, sustituyo 0 y me queda 0 al cuadrado, me queda 0. El límite por la izquierda me queda entonces 0. Ahora, el límite por la derecha corresponde a los x un poquito mayores que 0. ¿Dónde está contenido? Miren en la segunda parte de la gráfica, los x menores o iguales que 0 y mayores iguales que 0. Los x menores iguales que 2 y los x mayores iguales que 0. O sea, está contenida en la segunda parte. Entonces, ese límite lo voy a evaluar en la parte correspondiente, que es x menos 1. En vez de x sustituyo 0 y me queda 0 menos 1, me queda menos 1. Miren también ahí que el límite por la izquierda me quedó 0 y el límite por la derecha me quedó menos 1. ¿Qué sucede? Como son distintos, el límite no existe. Entonces, el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Por lo tanto, el límite no existe. También la segunda condición no se cumple. Tenemos una discontinuidad esencial o inevitable. Ahí podemos ver la gráfica, aunque no es el fin en este momento graficar, sino que es verificar si la función es continua en ese punto y su clasificación. Ahora vamos a determinar si f es continua en x igual a 2. Podemos ver la función ahí. La función es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 para los x distintos de 2, y la función es 4 cuando x es igual a 2. Aquí casi generalmente solo analizamos funciones seccionadas, porque las funciones polinómicas son funciones que son continuas en todos los reales. Las funciones solamente racionales pueden tener problemas en el denominador, donde se hacen ceros, son discontinuas, y que a la vez no hagan 0 al numerador. Entonces generalmente nos concentramos en funciones seccionadas. Entonces vamos a aplicarle las condiciones a esa función. En primer lugar nos piden si es continuo en x igual a 2, entonces f de a o f de 2, en ese caso, miren que tiene dos regiones. Están los x distintos de 2, que ahí no está incluido 2. En la segunda parte me dice que cuando x es igual a 2, su imagen va a ser 4. Entonces, f de 2 es igual a 4. Este es un punto como aislado de la gráfica, pero que pertenece a la gráfica, porque ahí está en esa sección.
Ahora vamos a la segunda parte, que es encontrar el límite de la función cuando x tiende a 2. Miren aquí, esto es diferente a los ejercicios anteriores que hemos hecho, porque el límite, yo tengo que hacer el análisis del límite por la izquierda y por la derecha, pero en este caso, como en la región que dice x distinto de 2, ¿qué puedo ver ahí? Los x distintos de 2, el único valor prohibido ahí es 2. Ahí están incluidos, en los x distintos de 2 están incluidos los menores que 2 y también están incluidos los mayores que 2. Yo podría hacer un límite por la izquierda y por la derecha, pero correspondería a la misma región. ¿Cuál es esa región? ¿Cuál es esa función? X cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entonces, para evitar hacer el izquierda y la derecha, como van a ser la misma función, yo lo puedo hacer de una sola vez. Por eso tomé el límite de x cuadrado menos 4 entre x menos 2 cuando x tiende a 2. Alguien lo pudo haber tomado por la izquierda o por la derecha, pero va a ser la misma función. Entonces, si yo resuelvo ese límite, al evaluarlo me queda, en 2 me queda 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2, que es el límite de la forma 0 sobre 0. Y ya sabemos que todo límite 0 sobre 0 lo que hacemos es factorizar. Entonces vamos a factorizar x cuadrado menos 4, a través de una diferencia de cuadrado me queda x más 2 por x menos 2 entre x menos 2. Miren que ahí podemos cancelar los factores x menos 2 y solo me queda el límite de x más 2. Ahora lo evalúo, la x en 2 y solo me queda 2 más 2 entre 1, que eso es igual a 4. ¿Qué significa? El límite existe. Ahora, ¿cuál es la tercera condición? Que el límite se compara con la primera condición, con f de 2, pero podemos ver que tanto el límite como f de 2 son igual a 4. ¿Qué significa? Que las tres condiciones se cumplen. Se cumplen las tres condiciones, entonces concluimos que la función es continua en ese punto x igual a 2. Concluimos ahora con un gran pensamiento que dice: los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Carl Friedrich Gauss.